Sigo con nostalgia futbolera, soy con la camiseta de la selección española. Al final estos videos me están sirviendo para atender unas gavetas que tengo en el cuarto llenas de t-shirts que no me pongo, que no me he puesto en años, ¿no? Y que está, creo que un regalo para el Mundial de Rusia y creo que se me la he puesto una vez, es mucho, ¿no? ¿Verdad? No soy un gran fanático de la selección española, pero ahora mismo es una selección con la que tengo más simpatías, ¿no? De un tiempo a esta parte. Y esto va de España y del español, porque yo creo que una de las dificultades mayores a la que nos enfrentamos los lectores cuando leemos traducciones eh, es la del registro del lenguaje en la que nos gusta o nos complace más leer. Yo siempre recuerdo una anécdota que contaba alguien en un video sobre traducciones que decía que en los años, quizás años 80 posiblemente, no recuerdo exactamente la fecha, una traducción de una novela de, del Herzog, ¿no? En España decía, comenzaba diciendo, era un tío majareta, pero estaba un poco chalado. Y yo siempre pensé, si usted abre un libro y se encuentra con esa primera línea y no es español, posiblemente no lo siga leyendo, porque está inscrita evidentemente en un registro de lenguaje que a usted le va a chirriar por todos lados, va a hacer agua por todos lados y mejor no se meta ahí, ¿verdad? Sobre todo, desde luego, cuando el grueso de la producción editorial en lengua española viene de España y se supone que responde a una lógica de mercado de que los principales destinatarios de esos libros es el lector español y está familiarizado con ese lenguaje, donde hay mucho gilipollas, donde hay mucho um, chalado, eh, y otro tipo de términos muy típicamente de la península, ¿verdad? Pero por suerte, últimamente están apareciendo traducciones muy buenas en Argentina, en México, que tratan de quebrar un poco esa lógica de que la traducción tiene que responder al lugar, ¿no? Al público mayoritario que va a tener esa edición, ¿no? Y yo creo que es un tema súper complicado porque tendríamos que hacer traducciones prácticamente 10, 12, 15 traducciones distintas de una novela para complacer todos los registros de lenguaje de los lectores de esa, de esa edición. Uno de los territorios más difíciles de encontrar un registro común es el del sexo, ¿no? Es decir, ¿qué hace un traductor cuando una novela tiene que hablar de los genitales, de los órganos sexuales, del acto sexual, ¿no? O sea, prácticamente en cada país hay un nombre distinto para la genitalia masculina, femenina. Y cuando usted no, no está en ese mismo registro, pues obviamente le hace ruido, ¿no? Uno se acostumbra un poco. Yo recuerdo con 20 años haber leído traducciones españolas de compactos anagramas, que aquello era un horror. O sea, haber leído cosas de quizás de Bukowski, traducidos en compactos anagramas, otros escritores, y todo eso chirría un poco, y uno un poco le salta por encima a eso para seguir leyendo y meterse en una historia, ¿no? Yo he pensado en este tema a propósito de este libro, que se llama Pornografía, ¿no? De la editorial española Cabré Voltaire. Este libro me lo encontré caminando por la feria de Guadalajara un día. Me llamó la atención el título, por supuesto. El tema de lo pornográfico es un tema que todo el mundo maneja, pero casi nadie habla de ello públicamente. Y tiene dos cosas más, además del título, que llamaron mi atención. En primer lugar, está lleno de fotos del gran Antoine de Ágata, uno de los más importantes fotógrafos franceses de la agencia Magnum, y que precisamente se dedica, toda su obra está basada en cuerpos. Si usted pone Antoine de Ágata en Google, le van a salir, en Google Images le va a salir una gran cantidad de fotografías de este tremendo fotógrafo
que ha trabajado mucho en Asia, también ha buscado siempre la huella de la prostitución en tiempos modernos y lo trabaja con una peculiaridad muy interesante. Sí, bueno, el texto es del escritor francés Jean-Baptiste Delamo. Jean-Baptiste Delamo es uno de los más conocidos, más importantes escritores jóvenes franceses. Nació en Toulouse en 1981, pero en realidad su nombre es Jean-Baptiste García, porque sus abuelos, según he estado leyendo, eran emigrados españoles. Y este libro es un viaje a La Habana, es la tercera razón por la que me llamó profundamente la atención. Es una especie de relato muy fragmentado de un viaje a La Habana, acompañado de las fotos de, de Ágata. Les muestro algunas fotos que aparecen acá, de su mayoría son fotos de cuerpos de mujeres y hombres cubanos. Es una, ¿verdad? Hay fotos con una gran carga erótico-sexual, desde luego, ¿verdad? Personas de espaldas, muchos cuerpos desnudos, hay fotos con gran movimiento y con cierta violencia también, y tiene muchísimas fotos, muchísimas fotos. Es una traducción de Lidia Vázquez, traductora catedrática Lidia Vázquez Jiménez, española, y al final aparece un encuentro de ella, de Lidia Vázquez, con los dos, con el fotógrafo y con Delamo, Jean-Baptiste Delamo. Hay, a ver, parece ser que Jean-Baptiste, a raíz de, porque él dice que le gusta mucho la literatura cubana y que ha leído a Gabriel Infante y, y Arenas, desde luego, y también a Pedro Juan Gutiérrez. Y parece ser, a mí me luce que este libro nace de sus lecturas de Pedro Juan, ¿verdad? Porque tiene, a pesar de que su prosa dista mucho de la de Pedro Juan, desde luego, tiene un poco que ver con ese imaginario. La historia es un escritor que va a La Habana, supuestamente al funeral de su madre o algo así, pero todo queda en una atmósfera muy nebulosa, ¿no? Evidentemente es un escritor bisexual, tiene encuentros sexuales con los dos sexos, entonces hay determinadas historias que le cuentan o las inventa de, por ejemplo, algunas jineteras con las que él está, ¿no? Cómo fueron los inicios sexuales de esa muchacha, fue violada cuando tenía 10, 12 años en un campo de Cuba, ¿no? Y ese tipo de viñeta narrativa eh, es lo que forma parte del corpus narrativo de este libro. No tiene una unidad um, discursiva por naturaleza, un libro fragmentado, viñetas, y aparece ese entorno, desde luego, del mal olor, de la destrucción habanera, del sudor, del calor, de la falta de elementos que son absolutamente normales o corrientes en una sociedad como la francesa. Sí. Entonces, yo tengo que decir que el libro, yo lo leí hace un tiempo y me dejó un poco frío, precisamente por esa fragmentación del discurso, ¿no? Pero sí tiene, obviamente, esa carga súper atrayente de esos tres elementos, ¿verdad? O sea, lo pornográfico, lo el imaginario visual de Antoine de Ágata y, desde luego, la característica de haberse desarrollado en La Habana. El libro, cuando salió por primera vez en francés, no incluyó las fotos de Antoine de Ágata. Quiere decir que esta es, según cuenta de Ágata brevemente en un prólogo, la primera vez que salen juntos textos e imagen del libro. Y esa era la propuesta de hoy. Justamente la reflexión venía porque él, al ser un libro publicado en España, está lleno de pollas y ese tipo de elemento verbal
propio de un registro del lenguaje que no pertenece al Caribe, querido, no pertenece al Caribe eso, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que quizás si haremos una edición que no sea española, habrá que entonces cambiar ese registro y ya no serviría para otro tipo de lector, ¿no? Pero de esas dificultades que le mencionaba al principio está hecha no solamente la labor de los traductores, que ya sabemos que son ah, muy mal pagados desde siempre, sino también para los lectores, ¿no? También para los lectores, que nos cuesta muchas veces un poco de trabajo adaptarnos a esos registros. Nada, ha sido todo por hoy. Pasen una buena tarde y hasta un próximo encuentro.